Bueno, hermanos y personas que nos visitan y nos siguen la transmisión de donde se encuentren, son bienvenidos, como les decía hace un rato. Algunos me verá y dirá, bueno, vamos a continuar con las bienaventuranzas. Quizás alguno dice, bueno, hoy nos toca estudiar acerca de la quinta bienaventuranza. Pero bueno, hermanos, orando al Señor y pidiendo su guía, quería compartirles acerca de unos pasajes de Juan 13, del versículo 31 al 35. Antes de ir a esos pasajes, quiero recordarles que hace más de un año básicamente venía compartiendo cada vez que teníamos la Cena del Señor acerca de esos momentos que tuvo el Señor antes de su crucifixión, esos tiempos que tuvo el Señor prácticamente desde el día jueves, que el Señor estuvo con sus discípulos y el Señor los manda a preparar, donde iba a celebrar la Pascua con sus discípulos, a Juan y a Pedro. Entonces venía relatando hace un tiempo así atrás sobre estos fragmentos que tenemos en la palabra de Dios, episodio tras episodio, versículo tras versículo. ¿Para qué? Para animarnos en el Señor, para poder ver cómo el Señor en esos últimos momentos que estuvo con sus discípulos les habló acerca de lo que iba a acontecer, lo que iba a pasar, lo que los preparó básicamente. Y nosotros debemos estar preparados, hermanos, por lo que pueda pasar en un futuro. Sé que hoy, si no hubiese restricción por ahí, hubiésemos podido compartir la cena del Señor. Pero así no lo quiso el Señor. Pero yo quería traerles esta palabra que habla acerca del amor del Señor, mostrándole a sus discípulos. Hemos visto, ahora sí, si me acompañan, para hacer de alguna manera un recordatorio, vamos a Lucas capítulo 22. Hemos visto estos pasajes, si recuerdan algunos hermanos, y aquellos que por ahí hace un tiempito se empezaron a congregar con nosotros, hemos visto estas enseñanzas, hermanos. Síganme con su Biblia. Lucas capítulo 22, vamos a leer del versículo 7 al 13. Dice esto: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Dice, llegó ese jueves, el Señor iba a estar con sus discípulos. Y dice el versículo 8, dice, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, prepararnos la Pascua para que comamos. Y ellos les dijeron, ¿dónde quieres que preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguirle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Y fueron, y fueron, y pues hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Entonces ahí el Señor está mostrando su deidad, está mostrando su poder y está mostrando que Él tiene control de todas las cosas. Él sabía lo que iba a acontecer cuando Pedro y Juan iban a buscar ese lugar donde el Señor iba a celebrar la Pascua con sus discípulos. Entonces pudimos ver esos aspectos hace un tiempo atrás. Después, si seguimos los relatos, el versículo 24, miren lo que dice, qué aconteció en esa cena, ni bien comenzaron. Y estando ahí con sus discípulos, dice el versículo de Lucas 22, capítulo 22, versículo 24, vamos a leer para no hacerlo tan extenso porque es un recordatorio. Dice, hubo también entre ellos una disputa, dice, en esa ya están cenando, está la situación, llegan los discípulos y lo primero que sucede es que hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Entonces hubo esa disputa en ese momento que comenzaba la cena, donde sus discípulos estaban y pudimos
explayarnos de cómo el querer ser mayor que uno, que el otro, estaba a través del ministerio del Señor, de distintos discípulos, inclusive una mamá que intercede, que mi hijo se sienta a tu derecha y demás. Pudimos profundizar en ese aspecto. Después otro aspecto que vimos acerca de en ese momento que está ocurriendo antes de que el Señor sea arrestado, juzgado y crucificado. Vimos los pasajes ya yendo al Evangelio de Juan, capítulo 13. Ahora sí, vamos a Juan, capítulo 13. Dice que este altercado hubo. Y en Juan 13, miren lo que dice el Señor. ¿Sí? Después que el Señor les exhortó, les dijo que el que quiera ser alto, grande en el cielo o quiera ser mayor, tiene que ser siervo. Entonces dice el capítulo 13, versículo 1 de Juan, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Y cómo fue esta demostración de amor? Lavándole los pies a sus discípulos. Lavándole los pies. Acuérdense cómo profundizamos en ese tiempo. Los que por ahí quieren recordar estas enseñanzas están en la página de YouTube, inclusive en el Facebook, para que puedan ver esa enseñanza acerca de nuestro Señor lavándole los pies a sus discípulos. Y dice vamos al versículo 12 directamente, ¿sí? Así que, dice el Señor esto, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el maestro y el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlos los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Básicamente el Señor estaba diciendo: yo tengo mi estatus, mi privilegio como Señor y Maestro. No estoy obligado a lavar sus pies, pero les considero más importante que a mí mismo y les sirvo. Esto es lo que mostró el Señor, un amor práctico del servirlos. Él siendo Señor y Maestro, nuestro Salvador mostró humildad, lavándole los pies, porque ninguno se paró, se levantó de la mesa. Pero ustedes quieren ser grandes en los cielos, quieren de alguna manera tener autoridad, y el Señor se humilló porque ninguno de ellos estaba dispuesto a lavar los pies. Acuérdense que antes de comenzar una cena ellos se lavaban los pies en ese tiempo porque venían de caminar largos recorridos y pasaban por tierras y sus zapatos eran sandalias básicamente, y entonces tenían que higienizarse porque tenían que comer. Y el Señor muestra su humildad, su servicio a ellos, lavándole a uno cada uno. Imagínense, y ahí estaba Judas Iscariote. Y el relato continuaba, los sucesos iban pasando, y el siguiente suceso que encontramos es el relato que Jesús da a conocer a quien el que lo iba a traicionar. Vayamos a Juan 13, versículo 21 en adelante, y ahí vamos a tocar los versículos que vamos a ver en esta mañana. Dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, les dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es.
El Señor va a dar una señal de aquel que le va a traicionar, aquel que le iba a entregar. Y mojando el pan le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Esto es lo que pensaban los discípulos en ese momento. Cuando él, o sea, Judas, pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Acá vienen los versículos que vamos a profundizar en esta mañana. Entonces, cuando hubo salido, ¿quién? Judas. Nos dice el versículo 30. Dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hasta ahí, hermanos. Entonces hemos visto estos sucesos que iban aconteciendo esa noche con el Señor. Lo último que vimos fue la traición de Judas, hace un tiempo atrás, hace más de un año, según lo que buscaba mis archivos. Y ahora vamos a ver estos relatos. Vamos al versículo 31 de ahí de Juan 13. Dice: entonces cuando hubo salido, ya aclaramos que esta persona que salió fue Judas. Entonces el Señor, después que salió Judas, básicamente Él está ahora que estoy en intimidad con mis verdaderos discípulos, se fue el que me traicionó. Está diciendo el Señor, básicamente, ahora voy a dar mi primera declaración. Ahora voy a hablar a mis verdaderos discípulos. Y estas son las primeras palabras. ¿Cuáles son? Lo que continúa ahí. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Entonces parece un trabalenguas, pero básicamente lo que está diciendo el Señor, lo que va a acontecer mañana a la madrugada, que me van a arrestar, me van a juzgar, me van a crucificar, en ese hecho va a comenzar mi glorificación. Miren lo que les traje básicamente. Anteriormente, durante el ministerio de nuestro Señor, había repetidas veces que el Señor dijo: ahora mi hora todavía no ha llegado. No sé si recuerdan aquellos que han leído los evangelios, cuando los discípulos: Señor, ¿cuándo va a ser el momento? Ahora no, aún no ha llegado mi hora. O cuando hacía algún milagro: aún no ha llegado el momento, aún no ha llegado la hora. Pero en este versículo, miren lo que dice: ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Ahora, a partir de ahora. El Señor sabía lo que iba a acontecer al otro día, estando con sus discípulos, con sus genuinos discípulos, con aquellos que amó. Dice: ahora ya es la hora que es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Jesús estaba pensando y le estaba hablando, ¿sí?, de la glorificación de la cruz, de la muerte, resurrección y ascensión. De esa manera el Señor iba a ser glorificado. Básicamente el Rey, está diciendo nuestro Señor, y mediador, designado por Dios, por mi Padre, voy a tomar el reino eterno que me dio mi Padre. Ahora. Y esto es un pasaje que nos relata en el Antiguo Testamento Daniel. Vamos a Daniel, por favor, acompáñenme. Es un relato que profetizado en una visión a Daniel, en Daniel capítulo 7. Es la primera vez que en Daniel se usa, y en el Antiguo Testamento,
la palabra hijo de hombre. En otro pasaje en el Antiguo Testamento no se usa hijo de hombre. Miren lo que dice en Daniel capítulo 7, 13 y 14. Esto es una visión que el Señor le está dando a Daniel de los postreros días, de lo que va a acontecer en un futuro. Y miren lo que dice. Yo se los voy a leer en la versión de las Américas, hermanos. Dice, y seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Ahí está la palabra. Dice, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y él le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Así es el reino del Señor, y así va a ser cuando Él venga. ¿Por qué? Porque Él ya tomó su reino, ya al entregar su vida en la cruz del Calvario, al morir por nosotros, al resucitar y al ascender, ¿a dónde ascendió? A su diestra de Dios. Dice que está sentado a la derecha de Dios Padre y que Él intercede por nosotros. Él ya tiene su reino, ya tiene sus seguidores, ya tiene a sus discípulos, ya tiene a aquellos que lo aman. Entonces esto es una profecía que se cumplió de la visión de Daniel en la persona de Cristo. Vamos a Juan, volvamos al Nuevo Testamento. También nos habla de estas palabras. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Juan capítulo 17 dijimos, versículos 1 al 5, miren lo que dice. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Todavía no está siendo arrestado nuestro Señor, sino les está hablando a sus discípulos y está clamando al Padre, diciendo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Lo voy a leer nuevamente ese versículo. Como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, van unidos, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces el Señor está clamando por la glorificación de Dios y la glorificación de Él mismo, de Jesús, al quien has enviado, dice. Y ahí en el versículo 4 aclara, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y el versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese, el Señor estaba con el Padre y el Espíritu Santo también estaba con ellos. Entonces, de alguna manera, el Señor está hablando acerca de lo que iba a acontecer en un futuro. Les está diciendo, ahora que se fue Judas, ahora va a ser glorificado mi Padre y yo voy a ser glorificado en Él. Recuerden que los dos son uno. Los dos son uno. Durante su ministerio, Jesús y el Padre habían sido glorificados a través de muchos milagros que Jesús había hecho. Lo hemos leído, lo hemos estudiado a través de las enseñanzas que el hermano está dando. El paralítico, cuando el Señor lo cura al paralítico, que los amigos lo trajeron, lo bajaron del techo y todo, dice que glorificaron a Dios. Cuando el Señor Jesús resucita a Lázaro, dice que glorificaron al Señor, y así distintos acontecimientos que el Señor hacía, glorificaban a Dios, glorificaban a Cristo. Pero ahora iba a ser distinto la glorificación, sino que ahora, sí, iba a ser glorificado nuestro Señor Jesús a través de sus padecimientos, a través de lo que iba a acontecer en la cruz.
Dios es glorificado en Cristo porque los dos son inseparables, hermanos. Los dos son inseparables. El Padre e Hijo se glorifican el uno al otro. Porque aunque son dos personas, ellos en su esencia son uno. Son uno. Por medio de la pasión, resurrección y ascensión y coronación, Dios glorifica al Hijo en comunión íntima consigo mismo. ¿Sí? De manera que la gloria del Hijo refleja la gloria del Padre. Y así viceversa, hermanos. Por eso el Señor dijo, yo y mi Padre somos uno. Acuérdense, ahí en Juan también está ese versículo. Entonces el Señor estaba hablando acerca de que lo que va a pasar el día de mañana va a glorificar a mi Padre y me voy a glorificar porque mi reino me va a ser dado y a todos los que creemos en Él. Continúa el relato, ahora sí, vamos al versículo siguiente. Esto es lo que quiere decir esas palabras. Volvemos a Juan 13:33 y miren cómo habla nuestro Señor. Dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como les dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Ahora vemos la segunda declaración en este versículo. Hemos visto que el Señor, después que se fue Judas, declaró lo que iba a acontecer en la cruz del Calvario y lo que iba a acontecer a futuro, su glorificación y la glorificación del Padre. El segundo retrato que trae nuestro Señor y la segunda declaración comienza con la frase hijitos. Esta es la primera vez que en los evangelios se usa esta palabra. En el griego es tekbia. ¿Sí? Es la primera vez en los evangelios dicha por Jesús. Y en los evangelios no vas a encontrar otra palabra que diga hijitos. Juan sí tiene en sus cartas, primera de Juan y segunda, quizás vas a encontrar palabras hijitos hablando a su audiencia, pero en este momento hay una relación con el Señor que está teniendo con sus discípulos. Por eso les dice hijitos. Esta palabra demuestra ternura, hermanos, afecto, una relación íntima, llamándoles hijos, hijitos, con más pasión. Este es el único lugar en los evangelios, como les dije, donde encontramos esta palabra dicha por Jesús. Es el único. También, ¿sí?, se puede decir, al llamarles hijitos, ¿sí?, se puede decir que estos discípulos aún eran niños para la comprensión de muchas verdades. Actuaban muchas veces inmadurezmente, ¿sí? En su inmadurez actuaban muchas veces y el Señor los tenía que soportar y enseñarles. ¿Aún no comprendéis?, les decía y los explicaba las parábolas y distintas enseñanzas y demás. Entonces también se puede decir que al llamarlo hijitos, que estos recién comenzaban en el Señor. Pero el Señor tenía el mismo amor. Por más que ellos sean inmaduros o estén recién comprendiendo las cosas de Dios, el Señor los amaba igual. Están teniendo esa relación con ellos íntima en esas últimas horas, en esa última noche con sus discípulos. Ahora vamos al siguiente versículo, vamos al siguiente fragmento de ese versículo, dice: aún estaré con vosotros, le dice el Señor, un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Qué les está diciendo el Señor a estos discípulos? ¿Sí? Dice, ahora les está dando un tiempo, ¿no? Aún estaré con vosotros un poco. ¿Qué quiere decir? Que va a estar un tiempo con ellos esa noche nada más, porque después iba a ser arrestado nuestro Señor. Entonces ahora estaré un tiempo con vosotros, después resucitaré. El Señor resucitó después de su muerte y después de su muerte dice que estuvo 40 días con sus discípulos, solamente un poco. ¿Sí? Vamos al capítulo 12 de Juan. Miren lo que dice con respecto a la luz
representada en Cristo. Juan capítulo 12, versículos 35 al 36, dice el Señor: entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Ahí está usando esa frase, aún estaré un poco de tiempo con ustedes. Y acá está diciendo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz. Básicamente que me tenéis a mí, está diciendo el Señor, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Ahí está usando esa misma palabra el Señor. Estaré un poco con ustedes. El Señor los estaba preparando por lo que iba a acontecer. No iba a estar más con sus discípulos, porque esa noche iba a ser apresado nuestro Señor. Y ahí continúa la frase, volviendo al versículo del capítulo 13:33, dice, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Me buscaréis, dice ahí la palabra, pero como dije a los judíos, así os digo ahora, vosotros a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Esto es una frase que el Señor les está recordando. ¿Se acuerdan lo que les dije en Juan 7 y en Juan 8? Vamos a Juan 7. El Señor les está diciendo, ¿se acuerdan hace unos días o meses estuve con ustedes y lo que les dije a los judíos? El contexto es en Juan 7. El Señor, versículos, vamos a leer 33 y 34. Dame un segundo, por favor, hermano. Los fariseos están buscando cómo apresar a nuestro Señor. Y el versículo 34 dice, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Y vamos ahora al capítulo 8, un capítulo siguiente, versículo 21 al 24. Miren lo que dice. Y otra vez les dijo Jesús, haciendo referencia al capítulo 7 que leímos recién. Dice, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir, no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Se preguntaban, dice los judíos, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que soy yo, en vuestros pecados moriréis. Entonces el Señor está recordándole en esos fragmentos de Juan 13:33, lo que les dijo a estos judíos, tanto en el capítulo 7 como en el capítulo 8. ¿Recuerdan lo que les dije? Que a donde yo voy vosotros no podéis venir o podéis ir. El Señor les está recordando esas palabras que les dijo a los judíos. Y recordaba, ¿sí?, estas palabras. Y me venía a la mente aquellos que todavía no han creído en el Señor Jesús. Es una exhortación que el Señor hace. Dice el último versículo, los últimos dos versículos 8, 23 y 24, dice, y les dijo, vosotros sois de abajo. Aquellos que no creen en el Señor dicen que son de abajo. Yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Aquellos que no están en el Señor son de este mundo. Y yo no soy de este mundo, dice el Señor. ¿Qué más dice? Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Esto es un llamado a aquellos
que no han creído en el Señor, que no han creído su obra de salvación aún, que no han creído que Él ha venido a morir por sus pecados. Por eso dije, moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis, ahí aclara el Señor, que yo soy, y en vuestros pecados moriréis. Amigo, amiga, es un llamado de atención que el Señor te está haciendo en estos versículos, para que vengas al Señor en arrepentimiento y fe, y creas en Él. Un comentario que les traje dice, pero si bien los discípulos ya no podrán regocijarse de la presencia física visible de Jesús, ellos seguirían disfrutando de la presencia visible mutua entre hermanos. Pero antes de ir al siguiente versículo, déjenme hablarle ahora a los hermanos que están en el Señor. Esta palabra dice, a donde a donde yo voy, vosotros no podéis ir, básicamente. Una pregunta que nos podemos hacer, ¿dónde es que iba a ir Jesús? ¿Por qué les dice a sus discípulos, donde yo voy, ustedes no podéis ir? Básicamente dice, lo que te está diciendo, yo voy al Padre, les está diciendo Jesús. Ustedes no pueden venir ahora, pero cuando mueran, ahí sí. Vamos a Juan 13:36. La misma palabra nos responde, miren lo que dice. Juan 13:36. Dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Las mismas palabras de más adelante. Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, le dice, mas me seguirás después. ¿Qué quiere decir? Que Pedro en su momento iba a morir, iba a estar con el Señor. Es una promesa que da el Señor, inclusive en el capítulo siguiente, Juan 14, versículo 1. Miren lo que dice. Dice, no se turbe vuestro corazón. Esto se está hablando a sus discípulos y está hablando a nosotros, los creyentes, hermanos. No se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creer también en mí, dice. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y dice, y sabéis a dónde voy y ya sabéis el camino. El Señor ya le había revelado y ya les estaba hablando acerca de dónde iba a ir, al Padre. Porque dice, si seguimos leyendo, dice, el versículo 5 dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces ahí el Señor les estaba diciendo, me voy al Padre. ¿Quieren venir al Padre? ¿Quieren estar conmigo en esos lugares que voy a preparar para ustedes, esas moradas? Crean en mí. ¿Por qué? Porque yo soy el camino y la verdad y la vida. Y el Señor termina esa frase y dice, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces los discípulos todavía no era su tiempo para que mueran, por eso el Señor le dice, no a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Así que el Señor les está preparando, y el Señor les da esa promesa en esos últimos versículos, que también está en el contexto de esa última noche. Ahora sí, el Señor va a hablar en el siguiente versículo 34, vamos. Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y la pregunta es, el Señor, después de haberles dado estas dos declaraciones, que Él iba a ser glorificado,
que el Señor iba a estar un poco de tiempo con ellos, que lo van a buscar su presencia física, van a buscar su presencia para poder estar con Él. Y el Señor les dice, al saber que Él se iba a ir, les dice, les voy a dejar algo. Y en el versículo 34 dice un mandamiento. Esto les voy a dejar. Como a mí no me van a ver físicamente, pero ustedes se van a ver, ustedes se van a conocer, se van a amar mutuamente entre hermanos, entre discípulos míos. Eso es lo que está diciendo el Señor. Un mandamiento nuevo os doy. Jesús les está diciendo básicamente, ahora, hijitos o discípulos, me voy a ir. Pero esto no se queda así, sino que les voy a dar un mandamiento, una regla, para que vivan una vida en obediencia al Señor. Y ahí dice Jesús, un mandamiento nuevo os doy. ¿Sí? Es un mandamiento, hermanos. Él desea y manda que nos amemos los unos a los otros. Él manda, hermanos. No es una sugerencia, no es una idea, no es una opción en la vida, sino es un mandamiento. Recuerden eso, es un mandamiento, que nos amemos los unos a los otros. Él establece la vida de amor mutuo, no como una opción, sino como la única manera de vivir la vida cristiana. Lo hace como un mandamiento, de modo que no hay excusa para desobedecerlo. No hay excusa para desobedecerlo, hermanos. Es más, no amar es un signo de desobediencia a Cristo. El no amar a tu hermano, el no amar a tu prójimo es una desobediencia al mandato que el Señor está dando en esta última noche con sus discípulos. Alguno podrá decir, hermano, Marco, no es un mandamiento nuevo, porque yo estoy leyendo el Antiguo Testamento y me encontré con Levítico 19, versículo 18. Vamos a esos pasajes, por favor. Porque este mandamiento fue dado en el Antiguo Testamento, hermano. Nos dice en Levítico 19, 18, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Ahí se había dado este decreto, el Señor había mandado a su pueblo que no tengan venganza, y no guardes rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor estaba recordando ese mandamiento del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en los tiempos del Señor se había perdido ya estos mandatos. ¿Por qué? Porque inclusive los que cuidaban la ley no amaban a su prójimo. Por eso el Señor les enseña acerca del buen samaritano, esa enseñanza que da el Señor, y distintas otras enseñanzas. Porque en ese tiempo, ¿por qué el Señor trae estos versículos del Antiguo Testamento? Porque no se estaba practicando el amor los unos con los otros. Entonces el Señor está trayendo esos pasajes del Antiguo Testamento para recordar a su pueblo, para recordar a sus discípulos. Ahora esta va a ser la señal distintiva entre los judíos, entre los gentiles, en que se amen los unos a los otros. Esta ley se perdió en la cultura en ese tiempo. El Señor está rescatando, está trayendo lo antiguo
para presentar este nuevo mandamiento. ¿Por qué es nuevo? Porque Él dice, como yo os he amado. Básicamente por eso es nuevo. El Señor está trayendo el ejemplo del Antiguo Testamento, la ley que decía amar a tu prójimo como a ti mismo, pero ahora no queda ahí, sino el Señor está diciendo, ahora, ¿cómo deben amarse? Como yo os he amado. Ahí lo aclara el Señor. Leamos nuevamente ese versículo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Bueno, eso está en Levítico, pero ahora cambia. ¿Por qué es nuevo? Porque como yo os he amado, que también os améis unos a otros, les aclara. Ahora, este es el ejemplo máximo que debemos buscar los creyentes. Por eso es nuevo. Jesús nos da el modelo a seguir, el amor los unos con los otros. Jesús es el estándar. Jesús es la imagen que debemos buscar para amarnos los unos a los otros, hermanos, hermanas. ¿Saben por qué? Porque inclusive minutos antes hemos leído esos relatos de Juan 13, donde lava los pies a sus discípulos, inclusive lo hace con el enemigo, con el que le iba a entregar. Él mostró su amor hasta el fin. Y le lavó a Judas Iscariote, el que le iba a entregar, estaba en ese momento del lavado de los pies. Después se fue cuando el Señor declaró que Él era el que le iba a entregar. Vamos a Juan 10, hermanos, miren lo que dice el Señor. Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Eso es una demostración de amor. El lavado de los pies era algo práctico que el Señor les dijo, hagan lo que hagan. Hagan lo que, no piensen en ustedes, piensen en el otro. Sirvan. Y ahora Él está diciendo, mi amor va a llegar al extremo, ¿de qué manera? De dar mi vida por mis ovejas, de dar mi vida por ustedes, discípulos, de dar mi vida por aquellos inclusive que íbamos a creer en este tiempo, hermanos. Eso es lo que les está diciendo el Señor. El amor de Cristo es infinito, pero también es incomprensible. ¿Por qué? Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos, dice en Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Parecería fácil amar al amigo, pero ninguno de nosotros, hermanos, hermanas, éramos amigos de Cristo, sino que Cristo dio su vida para hacernos amigos de Él. Porque dice la palabra de Dios que nosotros éramos enemigos de Él. Había una separación, había una enemistad con Dios y con su Hijo. El apóstol Pablo nos recuerda a los creyentes, vamos a Efesios 5, miren el amor de Cristo. Efesios 5. Versículos 1 y 2, dice el Señor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y esto es como le estaría diciendo a sus discípulos esa noche el Señor. Y andad, y a nosotros hermanos, y andad ¿en qué? En amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. Andad en amor, hermanos. Lo que Cristo les está diciendo, esto va a ser la señal, que sean mis discípulos, el que se amen los unos a los otros. Este amor es un estilo de vida, hermanos. No es algo que lo puedo tener o no lo tener, sino debe buscar ese amor de Cristo. El amor entregado, el amor dedicado hacia el otro, como Cristo se entregó. Amar como Cristo nos amó es la identificación de todo creyente.
De todo que ha creído al Señor, debe amar como Cristo amó. Cuando miras a un hermano, tienes que ver y servirle como a Cristo le estaría sirviendo, hermano, hermana. La posibilidad de cumplir este mandamiento nuevo consiste en andar en el Espíritu. ¿Qué dice Gálatas 5:22? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Pero ¿cuál es el primero? Amor. Mas el fruto del Espíritu es amor. Ahí comienza. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Es el fruto del Espíritu. Te es necesario nacer de nuevo. Hermano, hermana, anima a aquellos que todavía no han nacido mostrando el amor que tienes con Cristo, para que ellos puedan nacer y el Espíritu Santo obre en sus vidas mostrando el amor que Cristo ha tenido por nosotros. Dice en 2 Corintios capítulo 5, 17, que nos dice que somos nuevas criaturas. Entonces debemos amar como Cristo nos amó, siendo nuevas criaturas. ¿Sí? En Efesios 2:6 nos dice, habiendo resucitado, ¿sí? Vamos a Efesios 2, estamos cerca. Vamos a leer. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos resucitó el Señor. ¿Para qué? Para amarnos los unos a los otros. ¿Qué más dice en Colosenses? Escondiendo Dios nuestra vida en Cristo en Él. Colosenses, vamos a Colosenses 3:3, miren lo que dice. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Está escondida con Cristo en Dios. Entonces, como Cristo amó a sus discípulos, nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Quien no cumple el mandamiento nuevo, mostrando el amor, hermanos, amigos, amigas, debe preguntarse si ha nacido de nuevo. Y una de las cartas o epístolas del Evangelio de Juan nos enseña a examinarnos. Vamos a Primera de Juan. Miren lo que dice en Primera de Juan. Si no muestras este amor para con tu prójimo, no has nacido de nuevo. Primera de Juan 4:8. Miren lo que dice. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Prácticamente no ha conocido el amor de Dios. ¿Qué más nos dice? En Juan 3:1. Primera de Juan 3:1. Una hoja para atrás. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Y miren lo que dice. Esto es una declaración de lo que hizo Dios. ¿Sí? Nos ha dado ese amor Dios. Y en el versículo 10 del capítulo de Primera de Juan 3 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Si no amas a tu hermano, no eres de Dios. Eres hijo del diablo. Lo dice ahí. ¿Qué dice en el versículo 14 de ese mismo capítulo? Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Por eso necesitas de Cristo, amiga, amigo, para que puedas amar a tu prójimo y amar a los hermanos de la iglesia.
¿Qué más dice en Gálatas 2:20? Vamos a Gálatas 2:20, hermanos. Hay muchos pasajes más, pero podríamos estar toda la mañana. Pero solamente les traje algunos, nada más. Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesús nos amó. Nosotros debemos entregar nuestra vida a quien nos amó, y debemos amar como Él nos amó, entregando su vida completa en la cruz del Calvario. El amor que nos pide nuestro Señor Jesús es renunciar a todo derecho de bienestar propio, de pensar en sí mismo básicamente, sino pensar en el otro. Ya que siendo Jesús en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios. Dice en Filipenses 2:5-7, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Por amor se hizo semejante a los hombres. Siendo en forma de Dios, hermanos. No se aferró. Entonces nosotros los cristianos no debemos aferrar a nuestras cosas o a nuestro bienestar. Si mi hermano está pasando hambre, o si mi hermana está sufriendo, debemos pensar como Cristo pensó, amar como Cristo amó, confiar que el Señor nos va a sostener en toda situación y orar por ese hermano que amamos y está pasando cualquier aflicción. Una de las demostraciones que vemos en la palabra del Señor es en 1 Corintios capítulo 13, hermanos. Vamos a capítulo 13 y ya terminamos este versículo. Dice el capítulo 1, 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Se los traje en la Dios habla hoy para entenderlo un poco más. ¿Sí? El Señor acá aclara que el amor es el mayor de los dones que Dios da al creyente. El amor. A veces buscan cosas en las iglesias, pero si no tienes amor, de nada sirve. Miren lo que dice ahí 1 Corintios capítulo 13, del 1 en adelante, dice, si hablo las lenguas de los hombres y aún de los ángeles, pero no tengo amor, nada soy, más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. ¿Qué más dice? Si tengo el don de profecía, o lo que se te ocurre, hermano o hermana, y entiendo todos los designios secretos de Dios, básicamente todo lo que dice la palabra, y sé de todas las cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montañas inclusive, pero no tengo amor, no soy nada. No soy nada, dice en esta versión. Versículo 3, 1 Corintios 13:3 dice, y si reparto entre los pobres, miren, todo lo que poseo, y aun si no entrego mi propio cuerpo para tener en qué enorgullecerme, pero no tengo amor, nada me sirve. Nada sois, nada te sirve, por más que des tu vida, por más que des todo lo que tengas. Y esto le pasó al joven rico, que el Señor le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Él pensó en él, se enorgulleció en sí mismo y de nada le sirvió sus cosas, porque se alejó del Señor. Entonces, hermanos, siguiendo estos pasajes, ¿cómo es el amor que Cristo quiere de nosotros? Me hice una pregunta en estos textos. El versículo 4 lo aclara.
¿Cómo debe ser el amor? De esta manera. El amor de Cristo es tener amor, es saber soportar. El amor de Cristo es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta. Es no enojarse, ni guardar rencor. El amor de Cristo que quiere para con nosotros. Versículo 6 dice, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Y el versículo 8 comienza así, el amor jamás dejará de existir. El amor, hermanos, jamás va a dejar de existir. ¿Por qué? Porque estamos sostenidos en el amor del Señor. El Señor nos cuida con su amor. ¿Qué dijimos al principio? Que Él intercede por nosotros. Debemos clamar para amarnos los unos a los otros. Más y más que esta iglesia refleje el amor de Cristo. Aquellas iglesias y aquellos que no creen aún en el Señor. ¿Para qué? Para que vengan a Él. Para que vengan a Él. Todas estas palabras nos muestran el carácter de Cristo. Cristo, por su amor, lo soportó todo. Si leemos nuevamente en el versículo 4. Cristo, por amor, fue bondadoso. Cristo no tuvo envidia. Cristo nunca fue presumido, siendo Dios mismo, hecho hombre. Cristo no fue orgulloso, no fue grosero ni egoísta. Cristo no se enojó ni guardó rencor. Imagínense a Pedro que lo negó 3 veces, el Señor lo buscó y lo perdonó. Cristo no se alegró de las injusticias que pasaban en su ministerio, sino pensó en aquellos que hacían injusticias y a muchos los trajo al arrepentimiento, hablando de los publicanos que hemos aprendido hace un tiempito. Cristo tuvo amor sufrido hasta la cruz, hasta la muerte en la cruz, hermanos. Cristo creyó y pensó en nosotros y confió en el Padre que nosotros íbamos a pertenecer en Él. Hay mucho por profundizar en estos versículos, hermano. Él lo esperó todo y lo soportó todo hasta la muerte en la cruz. La muerte que ninguno de nosotros podía pagarla, porque alguien justo tenía que hacerlo. Alguien sin pecado tenía que hacerlo. Alguien sin mancha. Y en estas palabras el Señor termina el versículo, la enseñanza. Volvamos a Juan 13, versículo 35. Dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Cuando veían al Señor, la gente decía, allá va Cristo, allá va Cristo. Cuando buscaban, ¿quiénes son los seguidores de Cristo? Allá está, allá, síganlo, está Cristo ahí. Pero ahora, ¿cuál iba a ser la marca distintiva de los discípulos del Señor, en los cuales el Señor, el contexto es este, que no iba a estar más con Él? Les está diciendo, en esto, discípulos míos, y esto nos está diciendo a nosotros, hermanos y hermanas, conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos para los otros. Antes estaba Cristo ahí, y todos veían a Cristo, y ahí están los seguidores de Cristo. Pero ahora nos ven a nosotros, hermanos. Nosotros debemos ser el ejemplo. Cuando nos ven a nosotros reunidos, cuando nos ven inclusive en la calle, estando solos o estando evangelizando en grupito, ahí están los cristianos. Y debemos mostrar ese amor que Cristo mostró. Para dar testimonio, no para gloriarnos nosotros, sino para decir, Cristo te ama. Tienes que entregar tu vida a Él completa, no tu pensamiento, no, todo. Venía a Cristo en arrepentimiento y fe. Y alguno puede decir, hermano,
Dice ahí, en esto conocerán todos. Hermano, alguno puede decir, ¿el Señor le dio autoridad a todos? ¿Para qué? Porque ahí dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. El Señor les dio autoridad tanto a los creyentes como a los no creyentes a decir, estos son mis discípulos. Yo cuando aprendí eso me sorprendí. El Señor les está dando, dice todos, no dice mis seguidores sabrán que son mis discípulos, o los no creyentes sabrán que son mis discípulos, sino todos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Todos. Mi pregunta es, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás demostrando el amor que tienes con el Señor? ¿Mostrando que realmente eres su discípulo o su seguidora de Cristo? El amor genuino, profundo, constante y abnegado del amor los unos con los otros se caracteriza de una marca distintiva del cristiano. Solo el amor puede identificarnos. No una cruz colgada en el cuello, no una cruz en tu camioneta o cualquier señal o camiseta que diga yo amo a Cristo, sino el amor. El amor. Ahí el Señor está diciendo, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. Esto es la demostración que realmente si somos sus discípulos o no. Y un comentario que rescaté, hermanos, dice un historiador Tertuliano, ¿sí? En la época de alrededor de los 200 después de Cristo, miren lo que escribió. Dice, dice de los cristianos, pero son sobre todo todas las muestras de un amor tan notable que las conducen a dichos distinguirnos, dice. Les voy a leer nuevamente, dice, esto lo escribió Tertuliano alrededor de los 200 después de Cristo, dice, pero son sobre todo las muestras de amor, dice, hablando de los cristianos, tan notables, las que los conducen a muchos a distinguirlos, dice a los cristianos. Ven y dicen, ¿cómo se aman entre sí? Esto decía la sociedad en ese tiempo, después de Cristo, en los 200 años después de Cristo, dice, porque ellos son movidos, dice Tertuliano, dice, la gente, básicamente ellos son movidos más bien por el odio por el odio mutuo. Ven, o sea, a los cristianos y dicen, ¿estos cómo son? Incluso están dispuestos a morir unos por otros. Y esto pasaba en ese tiempo. No solo en el Coliseo romano, sino en las calles. Los cristianos eran perseguidos. Y si alguien tenía que morir por el otro hermano, lo hacía. Dice, porque ellos mismos, más bien, dice la gente que no es cristiana, ellos mismos más bien se matarían entre ellos. Pero ¿cuál es la distinción en ese tiempo y en este tiempo debe ser? El morir y el amarnos los unos a los otros, así como Cristo nos amó. Algunas aplicaciones, y ya terminamos, hermanos, para meditar en este aspecto. ¿Cómo está tu amor para con Dios y para con nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Estás glorificando así como el Señor deseaba ese momento de glorificación? ¿Estás deseando tu vida sea glorificada para que el Señor sea exaltado? Para glorificar a nuestro Señor para que Él sea exaltado. Vayamos a Mateo 5, 14 y 16, dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y miren lo que dice el 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto es para los discípulos. Esto es para nosotros. Oras, hermano, hermana, comenzando tu día pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame a glorificar tu nombre en este día.
Te animo a que lo hagas, a que le pidas al Señor guía para que en tu vida sea reflejada el amor del Señor y de esa manera den gloria al Señor a aquellos que te conocen, en tu entorno, en tu familia, en tu trabajo. Otra pregunta que nos podemos hacer: ¿cómo está tu amor con tu prójimo y tus hermanos? Los niños, ¿cómo se aman? ¿Amas a tus papás, niño, niña? Los jóvenes, ¿son ejemplo para estos niños del amor de Dios, del amor de Cristo? Deben también mostrar el amor a los padres y mostrar, como hemos aprendido la semana pasada, la obediencia, para que estos niños más chicos puedan ver ese ejemplo de amor hacia los padres. ¿Y los esposos, cómo están? ¿Amando a sus esposas? Sé que en algunos, me incluyo, nos falta, hermanos, pero ánimo. Buscad al Señor y pedirle que te muestre más amor para con tu esposa, para con tus hijos, así cumplir este mandamiento. Y las esposas aman a sus maridos y, como hemos aprendido, se someten a Él, así como Cristo se sometió al Padre. Busca el amor del Señor. Algo que una vez le dije a un hermano es: yo oro por mi esposa para que ella ame más y más a Dios. Porque cuando ama a Dios, su amor va a ser demostrado hacia mí y hacia los demás. Pero si no ama a Dios, no va a haber amor para con los demás. El Señor dijo en Mateo 22, versículo 34, estas palabras: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no nos queda ahí ahora, hermanos, hemos aprendido algo nuevo. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero amar con el amor de Cristo. Este es el mandamiento que Cristo nos ha dado. El amor reflejado de Dios a través de su Hijo reflejando el amor a través de la cruz del Calvario, entregando todo por nosotros. Debemos amar a nuestras esposas, inclusive inconversas y a aquellos que tienen, mostrar el amor del Señor. Y las esposas que hay en nuestra iglesia, inclusive de maridos inconversos, muestren el amor. Porque dice que con la conducta puedan ganar a sus esposos para el Señor. Pero si no tienen amor, ¿cómo van a ganar con su conducta? ¿Me explico? Todo viene a través del amor. Si los niños aman a sus padres y si aman a Dios sobre todas las cosas, van a honrar a sus padres, obedecer a sus padres. Los jóvenes van a ser ejemplo también si aman a Dios sobre todas las cosas y muestran esa honra a los padres, porque también es un mandamiento. Y los esposos debemos mostrar el amor que Cristo tuvo entregando su vida por nosotros, Efesios 5. Y las esposas den testimonio de ese amor a sus maridos, muestra de amor, cuidando de su hogar. Y para finalizar, amigo, amiga, que todavía no has entregado tu vida al Señor y todavía no has conocido de ese amor que te estamos hablando, te invito, por favor, a que te examines. Como hemos leído, ¿estás en la luz o estás en las tinieblas? No hay otro lugar. ¿Sirves al diablo o sirves al Dios verdadero, que ha mandado a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario? En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto hemos creído, hermanos, en esta frase. Hemos creído en esta frase, hermanos, en estos versículos. Y también hemos creído parte de este versículo. El versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Creemos en eso, creemos. Pero amigo, miren lo que dice. Amigo, amiga, miren lo que continúa este versículo diciendo esto. El que no cree, el que cree no será condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios y no ha conocido aún ese amor. Te animo, amigo, amiga, por favor, conoce el amor del Señor, que ya fue dada en la cruz del Calvario. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.